Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Círculo de Bellas Artes, al Festival de las Ideas y a este espacio Allianz, que será uno de los lugares fundamentales y centrales de este festival. Acabamos de tener la inauguración en Plaza de España, que está mal que yo lo diga, pero ha sido todo un éxito. Había 1000 personas ocupando, os lo digo porque os hago la crónica, como estabais aquí, pues no lo podéis saber. Había 1000 personas ocupando las butacas, toda la gente comprando libros en las librerías, un ambiente festivo, magnífico. Y hoy, también esta tarde, en el Círculo de Bellas Artes nos espera una velada muy interesante, con una conversación que va a tener aquí, después otra conversación y una especie de performance un poco misteriosa que va a tener lugar en el teatro. Y os invito, seguro que ya lo habéis visto, a consultar el programa del Festival de las Ideas, que este año cuenta con 100 actos, más de 160 participantes, 22 sedes y, bueno, esto es posible gracias al éxito del año pasado y, por lo tanto, en primer lugar, gracias al público que nos ha acompañado numeroso y que vuelve a hacerlo hoy. Gracias a todas las sedes, como digo, aquí tenemos a la directora de CaixaForum, que este año también se incorpora al festival, a las instituciones de otros países que nos apoyan, el consejero cultural de Francia, Simone de Galbert, también está presente en el acto, pero quiero destacar, al estar en este espacio Allianz, especialmente pues, a esta compañía que ya apostó el año pasado como nuestro patrocinador principal y este año vuelve a repetir. Muchas gracias a su CEO, Veit Stutz, que nos acompaña hoy también en la sala, y también a Olivia Loewe, su directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad, que bueno, pues fue una de las impulsoras también que creyó desde el principio en el proyecto. Ahora te preguntaré por algún cotilleo también. Vale. Y además de Olivia, pues bueno, tenemos la increíble suerte de que nos acompañe José Carlos Ruiz, que pues es de sobra conocido. Yo, aparte de ser profesor de filosofía en la Universidad de Córdoba, es sin duda uno de los mayores divulgadores en todos los ámbitos y en todos los aspectos, desde la radio, la novela, ¿no? Con una mujer educada, esta novela que salió el año pasado, si no me equivoco. No, febrero. Este año, ¿no? Este año, pues parece que ha pasado mucho tiempo. Sobre todo los últimos días se me han pasado a mí como años, pero es una novela excelente. Y bueno, y luego tiene muchísimos libros de ensayo, evidentemente es un gran filósofo, pero además es una de estas personas que es capaz de transmitir los problemas, los retos de la filosofía de una manera accesible a toda la población y por eso nos encanta que esté en el Festival de las Ideas porque compartimos el mismo objetivo. Esta primera charla de este espacio Allianz está dedicada en general al tema del bienestar, al tema de la vida buena. Y vamos a intentar hacer un ejercicio conceptualmente interesante, que tiene un porqué, que ahora yo creo que explicará Olivia, que son también las relaciones entre la filosofía y el mundo del seguro. Dos mundos aparentemente muy distintos, pero que tienen puntos en común que analizaremos hoy desde una perspectiva conceptual. Yo quiero simplemente poner sobre la mesa el hecho de que hay dos diferentes paradigmas a la hora de plantearse el buen vivir, la buena vida, ¿no? Yo creo que uno es el paradigma clásico, que nos habla de una vida buena como un equilibrio entre polos indeseables, ¿no? Para el griego la valentía es un equilibrio entre la temeridad y la cobardía, pues la generosidad es un equilibrio, ¿no? Entre la prodigalidad y la avaricia. Y este concepto de vida buena equilibrada, la metriotes, la aurea mediocritas, pues es muy distinto del paradigma actual del éxito. Si hoy en día alguien te dice, eres un mediocre, pues eso es un insulto, ¿no? Para un greco latino no había mayor cumplido que decir, eres mediocre en todos los aspectos de su vida. Eres un padre mediocre, un empresario mediocre, un intelectual mediocre, un deportista mediocre, un cocinero mediocre, en fin, no entro en otros detalles, ¿no? Pero un amante mediocre, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué? Porque se quería alcanzar esta, digamos, medianía en todas las facetas de la vida. Hoy estamos en una noción del éxito absolutamente cuantitativa, hiperespecializada, que deja fuera muchas facetas de nuestra vida. Reflexionaremos, por lo tanto, entre esta diferencia entre el bienestar y el éxito. Y me gustaría empezar preguntándole un poco a Olivia, ¿no? En primer lugar, bueno, ¿qué hace Allianz patrocinando, además, por segundo año consecutivo, un festival de pensamiento?
un festival de filosofía. Y bueno, ¿cuáles son esas conexiones entre el mundo del seguro y el mundo de la filosofía ligadas al concepto de bienestar y vida buena que al final hace que seamos aliados en esta aventura? Pues muchas gracias, Valerio, por invitarnos. Antes de empezar, aquí hay sitios libres. Veo gente de pie. Si queréis, estoy sufriendo por vosotros. Tenéis aquí sitios. Pero bueno, a lo que decía Valerio, realmente, ¿cómo surge? ¿Por qué una compañía de seguros y el Círculo de Bellas Artes encuentran un proyecto que les ilusione tanto a ambas partes? Y ahora vienen los cotilleos que me pedía Valerio que os cuente. Como estamos en familia, os lo voy a contar cómo surgió. Cuando llevaba yo pocos días en Allianz o pocas semanas, una de las primeras visitas institucionales que recibí fue el director del Círculo de Bellas Artes, don Valerio Rocco, que vino a verme a la oficina y entonces empezamos a hablar que los seguros, que a veces parece que es algo como poco sexy, algo gris, ¿no? Como una especie de mal imprescindible, pero realmente tienen mucho que ver con la filosofía. Porque tienen que ver con la vida, con la muerte, con la incertidumbre, realmente con conceptos filosóficos o conceptos con implicaciones filosóficas como la incertidumbre, el miedo, la seguridad, la protección, la confianza. Y entonces nos empezamos a animar. Uy, sí, fíjate qué tantas cosas tenemos común. Y además sois una empresa alemana. La filosofía, Alemania, Hegel. Valerio es especialista. Cuando dije Hegel, la conquisté. Valerio especialista en Hegel, Kant, Nietzsche, Schopenhauer. Y entonces así nació esta idea tan bonita de decir, oye, pues fíjate, yo tengo en mente este festival de las ideas. ¿Te va a parecer una locura? Y digo, locura nada, Valerio, me parece maravilloso, a ver cómo se lo cuento a mi jefe. Porque va a decir, llega aquí, me empieza, ¿qué tendremos que ver los seguros con la filosofía? Y se lo conté a mi jefe, que está aquí, Veit Stutz, que acababa de llegar también a Allianz, esto fue hace un par de años, y realmente es un líder muy carismático. Ahora que no me oye, puedo decirlo. Y además un visionario. Y cuando le propuse esta idea tan descabellada, dijo, me parece muy bien, Olivia, a por ello. Y así surge un poco, ¿no?, esta alianza que nosotros nos llamamos Allianz, o sea, lo llevamos en nuestro ADN, en nuestro nombre, el aliarnos, en este caso con instituciones culturales, y tanto el seguro como la filosofía acompañan al ser humano en toda su trayectoria vital, desde que nace hasta que muere. Los seguros, desde un punto de vista práctico, asegurar la vida de tus hijos, de tus seres queridos, tu hogar, ¿no?, tu futuro. Y la filosofía desde un punto de vista teórico, abstracto, pero que se complementan muy bien. Sí, y esta relación entre el seguro y la filosofía pues fue un hallazgo teórico mío y de Olivia. Algún día escribiremos nuestras memorias. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Te parece una marcionada? El concepto de vida buena... asociado con los seguros. Bueno, sí. En general, ¿no? Le da la risa. El bienestar... ¿Qué papel tienen, ¿no?, en la vida de hoy? Tal y como Bueno, en primer lugar, daros las gracias por contar conmigo. No es normal que la divulgación llegue a lugares donde, desde mi perspectiva, donde la filosofía se reclama siempre desde un academicismo mucho más fuerte, pero lugares que están abiertos al público, el que hayáis invitado a alguien como yo, ¿no?, que se dedica a divulgar filosofía, es de agradecer. Y ahora, con respecto a lo que me preguntas, llevaba pensando y estaba escribiendo aquí antes sobre la relación entre empresa y filosofía, y cada vez es más estrecha. Y cada vez la veo más potenciada. A nivel personal, mi experiencia en el último año y medio a nivel de formación empresarial está siendo muy grande. Es decir, hay una necesidad de comprensión mucho más profunda que el coach, es decir, el coaching tuvo una época, eclosionó, y yo creo que no ha terminado de sedimentar los procesos de maduración empresarial, y ahora las empresas están empezando a encontrar en la filosofía un nicho de comprensión de la realidad
que les afecta, no tanto como empresas, sino cómo la realidad les está afectando en múltiples facetas. Y claro, cuando la realidad, que es múltiple y cambiante, te afecta, una de las primeras cuestiones que te planteas es ¿qué puedo controlar de esa realidad? Es decir, ¿cómo puedo asegurar esa realidad? ¿Qué concepto de seguro puedo aprender de alguna manera que me ayude a enfrentar el futuro? Y en eso sí veo una asociación muy grande entre una empresa de seguros y la filosofía de manera literal, pero lo veo en múltiples perspectivas. Ahora estaba pensando, por ejemplo, en los procesos identitarios. Hace un tiempo, disculpad que me ponga como ejemplo, pero es para que veáis cómo veo que eclosiona esto en el mundo empresarial. Hace un tiempo que las empresas, cuando acudo a alguna empresa a hablar de filosofía, lo último que estoy trabajando mucho es el tema de la identidad corporativa, porque se está perdiendo el relato identitario en las empresas. Es decir, cuando la empresa tenía una identidad y un relato que transmitía a las nuevas generaciones que venían a trabajar, aseguraba una historia. Y esa historia que se aseguraba se prolongaba en el tiempo, entonces había empleados que se sentían reconocidos y que formaban parte de esa empresa porque la identidad de la empresa se filtraba. Esto ha desaparecido en muchos sectores, entre otras cosas porque también ha habido una dejadez en la transmisión de esa identidad de la empresa. Así es que desde esa perspectiva, buscar de nuevo la seguridad de la identidad en la empresa, es decir, tener una identidad sólida que te asegure hacia dónde vas y con qué valores y cómo se transmite, me parece que es fundamental. Y voy a dejar de hablar porque yo empiezo a enganchar ideas mientras pienso y puedo estar aquí. Aquí a eso, a hablar y a dialogar, ¿no? Como decíamos ahora en la presentación del festival. Y efectivamente, ¿no? Yo creo que hay un tema, tú hablabas ahora del seguro, ¿no? O sea, la seguridad de la identidad. Pero o sea, el ser humano de siempre ha buscado seguridades, ¿no? Ha buscado ante la incertidumbre de lo impredecible, de lo incalculable, de aquello que brota, ¿no? Que brota pues, porque sí, sin explicación, pues ha erigido la cultura, ¿no? O sea, incluso etimológicamente, ¿no? Natura son esas cosas que brotan sin que nosotros lo queramos, que nacen porque sí. Pues desde la mala hierba a la enfermedad, a la muerte, a un accidente natural, un terremoto, ¿no? Eso es la natura, no me refiero aquí al ecosistema, evidentemente, o a la biodiversidad. La natura es esa terrible fuerza incontrolable y lo que ha hecho el ser humano a lo largo de la historia es generar una cultura que la pueda controlar. La etimología de cultura viene de la doble etimología del verbo colo, que significa, por un lado, cultivar la tierra y por otro lado adorar, rezar a los dioses, ¿no? Los seres humanos más antiguos cuando generan las ciudades como protecciones frente a esa imprevisibilidad de la naturaleza, se asientan allí, fuera de la naturaleza, fuera de la ciudad, perdón, cultivan el culto, una naturaleza, un tipo de cultura. Pero dentro de la ciudad, con el culto, intentan influir en los dioses para pues, que no haya sequías, para que haya pues, fertilidad, para que haya buen tiempo, para que haya agua, etc. Entonces, la cultura en sentido amplio tiene que ver con la necesidad de seguridad del ser humano y de que esa seguridad se proyecte en un futuro. Y aquí viene el segundo tema sobre el que os quería preguntar, que tiene que ver con justamente la proyección hacia el futuro, o cuál es nuestra relación con el futuro. Porque mi sensación es que uno de los males de nuestro tiempo, ahora en la presentación en Plaza de España he hablado de algunos, como la excesiva fragmentación social, el atomismo, el excesivo individualismo, pero sin duda otro, creo yo, es el presentismo. Es decir, una ignorancia o indiferencia hacia el pasado, cada vez mayor, desgraciadamente, y por otro lado, una indiferencia hacia el futuro, un no pensar en el futuro, por muchísimas razones, ¿no? Y buscando un poco esas relaciones, al final, entre el seguro y la filosofía siempre se ha construido como una cadena de transmisión entre la tradición y la vanguardia, entre el legado y la transgresión, y ha permitido articular discursos que unían el conocimiento del pasado y el pensamiento en el futuro. Y yo creo que los seguros hacen algo parecido. Entonces, bueno, te quería preguntar a ti, Olivia, en este momento de presentismo, ¿cuál es la relación del seguro en general con el presente
y con el futuro. Pues fíjate, el seguro sería una excepción de esto que estás explicando un poco como síntoma social, ¿no?, de nuestra época, porque realmente el seguro se nutre de los datos históricos, tiene la mirada en el pasado para en el presente organizar el futuro, prevenir qué hechos es probable que ocurran para establecer también el valor de la prima. O sea, desde el presente, que es donde tú tienes a tu cliente, analizas el pasado y proyectas ya tu mirada hacia el futuro. Entonces, justo en nuestro sector sí que tenemos esa transición entre el pasado, el presente y el futuro. Y de hecho, yo creo que gran parte de la necesidad que tenemos, queramos o no, de seguros, es esa incertidumbre. Vivimos en una época de incertidumbre geopolítica y de crispación, de incertidumbre tecnológica. Estamos con una serie de evoluciones y transiciones que casi nos cuesta seguir el ritmo. Y de también retos enormes climáticos. Y los retos que tienen que ver con el calentamiento global no tienen que ver con ideologías. No son ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo. Son hechos y datos científicos que a nosotros en el sector de seguros nos impactan. Yo incluso con compañeros, cuando yo también me encargo de los temas de sostenibilidad, y hablo y me dicen, no, es que eso no tiene nada que ver conmigo porque es un tema regulatorio. Digo, mira, si este planeta se calienta más de 3 grados y parece ser que como no lo evitemos no vamos muy bien encaminados, habrá muchos riesgos que no van a poder ser asegurados y los poderes públicos y los gobiernos no van a poder asumirlos. Entonces te impacta directamente en tu negocio. Y cuando dices eso, todo el mundo dice, anda, pues mira, efectivamente igual sí que tiene que ver conmigo. O sea, vivimos pendientes de lo que va a pasar en el futuro porque aseguramos el futuro de nuestros clientes. Y para We Secure Your Future, que es nuestro lema, para asegurar tu futuro, tengo que tener la mirada en el futuro, en los riesgos, para protegerte. O sea que por nuestra propia naturaleza estamos muy pendientes del pasado, proyectados al futuro para garantizar esa seguridad del presente. Y solo 2 pequeñas pinceladas, porque el tema de la identidad que mencionaste me parece fundamental, uniéndolo al de la cultura, porque las empresas también tenemos nuestra cultura. De hecho, nosotros estamos viviendo un cambio cultural que es una revolución dentro de Allianz. Y no sabéis lo que cuestan los cambios culturales. Pero el cambio cultural cambia tu identificación con la empresa, esa identidad de la que tú hablas, ¿no? Ese propósito que te llena, vas a trabajar porque tienes un propósito. O sea que las culturas, fuera del ámbito estrictamente cultural, también en el mundo corporativo, son importantísimas. Ahí, mira, estabas hablando y se me ocurría, vamos, igual es un dislate, pero lo digo en voz alta y luego lo compartimos. Estaba pensando que el seguro sería, de alguna manera, la parte mundana que aspira a la trascendencia en el ser humano, es decir, hacia el futuro, porque es un control del futuro. Es decir, cuando tú configuras la subjetividad, es decir, cuando construyes la subjetividad, de alguna manera saber que hay cosas aseguradas, esenciales, te ayuda mucho en esa construcción de la subjetividad hacia lugares que te cultivan o que te nutren de una manera mucho más humanista. Porque ya tienes lo básico asegurado. Estoy totalmente de acuerdo. Y desde el momento en el que tienes eso básico asegurado, estaba pensando, facilita mucho el que el sujeto pueda dedicarse a cuestiones relacionadas con los valores humanísticos, porque lo básico ya está de alguna manera asegurado. Y luego pensaba también, mientras hablabas, he apuntado aquí el tema del futuro, es verdad, y ha comenzado... Yo lo veo como tú, ¿vale? El hecho de que el futuro no se hable mucho y el pasado, Valerio, está en ese nivel en el que parece que carecen de importancia. Pero no creo que sea solamente el presentismo. Es que hemos esquilmado la idea de futuro. Es decir, desde los medios de comunicación principalmente y las redes sociales, en los últimos 15 años, cada vez que se habla de futuro, se pinta bajo un panorama muy lóbrego. Con lo que no hay un apetito de habitar el futuro. Es decir, en mi generación, muchos de los que veo aquí compartimos generación, había apetito de habitar el futuro porque el futuro era un espacio de luz. Por lo tanto, mirabas hacia el futuro con mucha anchura de miras. Es decir, querías habitarlo porque sabías que había una posibilidad lúcida y luminosa de estar allí. Ahora no, llevamos 15 años sembrando de mensajes negativos lo que significa el futuro y
insertando, arrojando la atención hacia el miedo de una manera atroz, desde mi perspectiva, con lo que el futuro ya ha dejado de ser ese espacio amplio en el que uno podía proyectarse. Y el pasado, también lo has comentado tú, ha perdido relevancia histórica. Y creo que tiene mucho que ver con el no haber hecho bien el ejercicio de legado entre generaciones. Es decir, llega la posmodernidad, pero sobre todo con la globalización y las narrativas visuales digitales, que la brecha generacional se agranda tantísimo que toda esa construcción de la identidad que se aseguraba plácidamente entre generaciones se rompe, con lo que las generaciones dejan de mirar hacia atrás porque no ven ninguna utilidad, no hemos sabido transmitirle que ese legado tenía fundamento, es decir, hemos dejado de asegurarnos en la transmisión del legado. Y esto hace que al final el sujeto, cuando levante la cabeza, solo vea un presente muy ancho, muy ensanchado. Y no creo que sea por voluntad propia, creo que es un proceso educativo que se ha ido pergeñando sin que nos demos cuenta. Yo voy a disentir amablemente con los dos. ¿Puedo? Vamos, sí, faltaría más. Es lo que más nos gusta. Lo hemos dicho en la presentación, aquí se viene a disentir. Voy a disentir amablemente. Y a lo mejor es porque yo soy una persona que intento reflexionar mucho y me rodeo de personas que también... Pero yo creo que ese futuro que no es luminoso y efectivamente tampoco es... Que no se dibuja, ha dicho que no se dibuja. Bueno, que no tiene tanta luz como el que hace 15 años. ¿No? O que no es algo atractivo, ni siquiera agradable, hay dos opciones, o evadirte, vivir en el presente, ¿no? Que es un poco lo que decís vosotros, pero yo veo muchísima gente, precisamente esa preocupación, ¿no? Y esa incertidumbre, la propia preocupación te lleva a estar muy pendiente del futuro. Entonces, ante eso tienes la postura de evadirte o la postura razonable, reflexionada, ¿no? De actuar para cambiar. Y yo no creo que todo el mundo esté en modo evadirse. Es verdad. No, sí. Es mi humilde opinión de no filósofa. No, me parece... a ver, si apostamos por el ideal, te lo compro. Pero tengo la sensación, he dicho la sensación, de que los medios de comunicación han encontrado en las noticias lóbregas una atención... Sí. que llama necesitan más la atención para poder vender el producto, ya está, es esto. Pero bueno, yo soy universitario y todos los universitarios que vienen al aula vienen con una ilusión tremenda, las cosas como son. Sí, es verdad. Y además, bueno, justamente creo que mientras estamos hablando nosotros aquí, va a hablar justo ahora Hartmut Rosa, el gran filósofo alemán en Plaza de España, que nos habla de esta absoluta aceleración del tiempo contemporáneo. Entonces, también es más difícil pensar en el futuro cuando el propio presente se te escapa, cuando todos los procesos te exigen una rapidez tal que ni siquiera puedes detenerte para pensar, para planificar, para, para ahorrar, para hacer un plan de vida, para decir hacia dónde quiero ir, ¿no? Y yo creo que aquí la filosofía tiene un papel importante y la cultura en general. Nosotros este año en el Refugio Climático, que tuvimos aquí en el Círculo de Bellas Artes, por el que pasaron 60.000 personas, la invitación que hacíamos era parar, ¿no? Había un siestódromo para echarse la siesta, había actividades relacionadas con eso, ¿no? Con parar, con vivir el tiempo de otra manera. Y la filosofía es también, creo yo, lo decía Kant, ¿no? Enseña a orientarse en el pensamiento y lo que se necesita, por eso el lema de este festival es Laberintos. Necesitamos orientaciones, sentidos en nuestras vidas, pero sentidos construidos entre todos, no dictados por algún gurú que nos diga desde arriba cuál es nuestro sentido, ¿no? Y yo creo firmemente que el sentido de nuestra sociedad provendrá de una acción común, de pensar el bien común y también de mitigar el individualismo exacerbado que existe en nuestra sociedad. Y este es el siguiente tema sobre el que os quería un poco contar, ¿no? Porque me da la sensación de que en nuestra actual sociedad muchos vínculos comunitarios se han roto, se han disuelto, han dejado de existir. Vivimos en un mundo atomizado, en un mundo fragmentado, donde el éxito, volviendo un poco a la noción de éxito en comparación con el de la vida buena, clásica, el éxito parece que es algo individual. Es más, algo extremadamente competitivo. Esto desde la educación, desde los primeros años del colegio, ¿no? Está aquí mi mujer, tenemos una niña, ¿no? De 7 años, ya le ponen notas, ¿no? Le ponen notas en el colegio con 7 años. Dice, ¿por qué no soy la mejor? ¿Por qué no he tenido mejor nota? De ese punto hasta la universidad,
todo es competitividad. Luego salen de la universidad y queremos que sean trabajadores, buenos trabajadores en equipo, que pongan el bien de su organización por encima de su bien personal, que sean buenos ciudadanos y que piensen en el bien común. Es muy difícil hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que la filosofía puede hacer reflexionar sobre la necesidad de reorientar nuestras acciones hacia el bien común. Y también me da la sensación, y me gustaría escuchar tu opinión, Olivia, de que el seguro hace lo mismo, o que debería hacerlo, ¿no? En el sentido de que de algún modo mutualiza los riesgos, ofrece una red, ¿no? No lo sé. Yo creo que hay una acción colectiva, social del seguro, que es muy importante, y que creo que en ese sentido también rima bien con la filosofía. Sí, yo creo efectivamente el seguro es un instrumento al final de cohesión social. ¿Y por qué? Porque se mutualizan los riesgos. Un grupo de personas se une y pagando una pequeña cantidad, que es la prima, si a uno tiene la mala suerte que le toca un siniestro, si se le quema su casa, pues entre todos, y por eso sí que es un ejercicio comunitario y en cierto modo de solidaridad, ¿no? Y de generar comunidad. Si a mí se me quema mi casa, yo no puedo asumir el coste, pero si todos vosotros habéis estado pagando un poquito, pues y se me quema a mí, pues entre todos me ayudáis. Entonces, es verdad que los seguros no somos ONGs. Yo tengo mucha simpatía por las ONGs y he trabajado en algunas, y es verdad que no somos universales y estamos para todas las personas, ya me gustaría. Pero sí que el grupo de personas que contrata el seguro, nuestros clientes, se unen en ese esfuerzo comunitario y solidario para que si uno tiene un siniestro, pues entre todos se contribuya. Y yo creo que eso sí que efectivamente es un instrumento de cohesión social, y esa mutualización de riesgos pues cumple una función importantísima en nuestra sociedad. Y como siempre me quedo con una idea de tu comentario anterior, Hartmut Rosa, con su aceleración social, yo creo que realmente es que da en una de las claves esa alienación que sentimos cuando tu vida se acelera tanto todo, la tecnología, los cambios, ¿no? Pero es que para pensar, lo primero que hace falta es tiempo. Porque si no tienes tiempo, si no te paras, pensamos automáticamente, pero reflexionar profundamente, desarrollar espíritu crítico, dialogar con los demás, requiere tiempo. Y en ese sentido, te doy la razón, que la filosofía tiene mucho que aportar a la sociedad y al mundo corporativo. Necesitamos más filósofos. José Carlos. Apuesto por eso. ¿Tú qué opinas? Aquí algunas cosas que me venían a la cabeza mientras hablabais con respecto al individualismo. Es cierto que hay un hiperindividualismo, ni siquiera individualismo, sino que se ha potenciado por 1000. Pero creo que tiene mucho que ver con cómo se ha configurado varias cuestiones. Por ejemplo, los procesos de conexión. Es decir, llevamos un tiempo en el que las relaciones se han sustituido por las conexiones. Y esto lo pregunto luego si te parece más tu opinión, porque lo veo a nivel empresarial también, en el sentido de que la gente ya no pone en valor la vivencia, sino que considera que la gestión de su propio tiempo es mucho más importante y prefiere no ir a trabajar y teletrabajar que antes de tener la vivencia de la experiencia del compañero de al lado y establecer vínculos, porque el pensamiento no solamente requiere tiempo, requiere comunidad. Nadie aprende a pensar solo. Es un proceso colectivo. Entonces, mientras más colectivicemos el pensamiento por medio del vínculo, ya sea en una empresa, ya sea en un colegio, el pensamiento se nutrirá y funcionará infinitamente mejor y tendrá tiempo también de reposo. Y esa sustitución de las relaciones por las conexiones creo que ha hecho mucho mal en este proceso hiperindividualista, porque cuando tú conectas con alguien a través de una pantalla, toda pantalla, ya sea del teléfono móvil, ya sea del ordenador, mediatiza. Mediatiza significa que se sitúa en medio. Es decir, que de alguna manera te puede conectar fácilmente con alguien que está en Alemania, pero está eliminando la posibilidad de tener una vivencia, que es en vivo y en directo. Esto es una vivencia.
Estamos en vivo y en directo, y el canal informativo de la vivencia no es sustituible por ningún otro canal. Luego, la capacidad que tiene el ser humano de eliminar el individualismo a través de la vivencia es fundamental. Pero luego ves, y esta es una segunda cuestión que pensaba, ves cómo se estructuran las ciudades y los espacios públicos están desapareciendo de lugares de convivencia. Entonces, cuando quieres salir al ágora pública, encontrarte con otros, es mucho más difícil porque casi todo se va diseñando o bien para los vehículos y el tránsito de la gente o bien para el consumo, ¿no? Los situacionistas de mayo del 68 ya hablaban de luchar contra el diseño consumista de las ciudades y hacer la deriva situacionista, que era andar sin tener un objetivo de consumo, sino perderse por ahí. Y creo que eso también ayudaría mucho a recuperar esa parte que nosotros de alguna manera hemos perdido, ¿no? Porque al final... y yo creo que el ejemplo más paradigmático para entender cómo nos han unificado en hiperindividuos tiene que ver con la pérdida de las modas. Yo tengo una teoría que la dejo ahí, luego la discutimos a ver qué os parece, y es que la moda se ha sustituido por la tendencia. La moda siempre ha estado enfocada a nichos de población que tenían una idiosincrasia particular. Hace 40 años, voy a utilizar un ejemplo alemán, un Mercedes salía anunciado en la televisión y mi padre quería ese Mercedes. Y yo lo veía y decía, es un coche para abuelillos. O sea, no me atraía el Mercedes, no le veía ninguna erótica en eso porque... y luego mi padre veía el anuncio de los Levi's 501, los pantalones vaqueros, y a mí me encantaban y a mi padre no se le ocurriría nunca ponerse unos Levi's 501. Entonces, las modas tenían muy claro que había sectores que compartían una idiosincrasia en el que se sentían unificados, ¿no? Y a medida que la globalización entra y aparecen las redes sociales, descubren las empresas dedicadas a la publicidad que el sum sum corda pasa por sustituir la moda que iba a un sector concreto y convertirla en una tendencia global. Y cuando... yo esto lo vi con... Pongo ejemplos para que aterricemos esto en la realidad. Yo lo vi con mi madre, lo he contado en alguna que otra ocasión, en el gimnasio al que yo voy. Mi madre también va al gimnasio, tiene 80 años, y estaba al fondo del todo, antes de entrar a Pilates, la vi hablando con una alumna de universidad mía. Y las dos llevaban las mismas mallas del Decathlon y iban a entrar a hacer pilates. Y yo de lejos pensaba, mi madre no sabe que ella es alumna y ella no sabe que ella es mi madre. Pero las dos entraron a hacer una actividad que 20 años antes era impensable porque una de las dos se sentiría fuera de lugar. Hay una tendencia de que el deporte es bueno y da igual la edad que tengas y como seas, vas a entrar en esa tendencia, ¿no? Luego mi padre se pone ya vaqueros y viene con la misma zapatilla de deporte que lleva mi hijo, porque la tendencia ha globalizado, ¿no? Y mi vecino, que es ejecutivo de un banco, sale con su traje y su patinete eléctrico, que es el mismo que llevan mis alumnos. Es decir, ¿qué ha desaparecido? Han desaparecido las modas que identificaban sectores de la población que se sentían unidos por lo que fuese, y ahora todo es una tendencia global donde todo el mundo tiene que participar de la tendencia de una manera colectiva, sin tener singularidad. Es decir, ya no se singulariza nadie en casi ningún sitio. Entonces, esta pérdida de singularidad acude al hiperindividualismo, donde cada uno intenta formar parte de la tendencia por medio de ceremonias. Esto lo cuenta muy bien Byung-Chul Han, disculpad que me enrollo tanto, pero es que me va viniendo sobre la marcha. Byung-Chul Han cuenta el final de los rituales. El rito era algo que cohesionaba a microcomunidades, y el ritual es algo tan bonito que cuando yo llego a mi casa con mi familia tengo rituales que hacen que yo no necesite llevar una máscara o una careta, porque sé que no estoy siendo evaluado moralmente cuando pongo los pies encima de la mesa, porque todos podemos poner, por ejemplo, los pies encima de la mesa, no hay una evaluación moral de esto. O que todos comemos de una determinada manera. Es decir, dentro de los rituales el sujeto se relaja y forma parte de la comunidad. Pero como para eso necesitas tiempo y sedimentar el ritual y no tenemos tiempo, al final sustituye por ceremoniales. ¿Y el ceremonial qué es? Lo que el sujeto tiene que hacer dentro de un contexto determinado para que no se señale. Y esto pasa cuando ya en casa todo el mundo tiene su pantalla dentro del salón y está en su propio ceremonial interactuando con otros y sabe que tiene que cumplir eso, ¿no? Entonces, esta hiperindividualización empieza en el salón de la casa. Empieza cuando se pierde esa desconexión en torno a una hoguera, en torno a una televisión para hablar de lo que se ve y discutir, en torno a una comida familiar, y eso se va prolongando. ¿Puedo? No, sí, no, por supuesto. No. Sí. Estás en el espacio Allianz. Estás en tu casa. Dime. No. After you. No, bueno, yo quería incidir en esta historia de la homogeneidad un poco, ¿no? Pero si tú quieres... Estaba con uno de los temas anteriores. Sí, sí. Muy importante lo que dices, y también sobre todo en la gente joven, ¿no? De la
importancia del contacto directo y de la desconexión virtual. Nunca hemos tenido un índice de suicidios en adolescentes como el que tenemos hoy en día. Enfermedades, depresiones, en el momento que están más conectados que nunca, porque tienen 1000 amigos, 100.000 likes, ¿no? Y realmente ese contacto, ¿no? Es fundamental. Yo iba a contar una anécdota nuestra de Allianz, pero que realmente ha supuesto un pequeño cambio. Hace unos meses se le ocurrió a nuestro jefe renovar toda la entrada y puso, nada más entrar, antes de pasar el control, una especie de barra redonda con un barista sensacional que tiene el mejor café de Madrid. Os invito a todos a que vengáis a probarlo a Allianz. Se ha convertido en un ágora. Tú entras a Allianz y está todo el mundo, oye, bajamos a tomar. Yo ya me estaba poniendo enferma porque iba por 6 cafés. Oye, bajamos a tomar un café, bajamos a tomar un café. Se montan grupos, te encuentras con los de la planta 3, los de la 4, la 5. Y yo lo pensaba hoy que venía aquí y que estaba, bueno, me he ido sin tomar el café porque había tanta gente. Digo, esto es un ágora. Aquí se fomenta ese intercambio, esa conexión, esa interconexión, ese diálogo, ¿no? Y es un detalle tan pequeño como poner una barra maravillosa y un barista en la entrada de una compañía de seguros, que claro, se te tiene que ocurrir una genialidad así, pero qué importante, sí, claro. ¿no? Hay algo, mira, estaba pensando el concepto de vínculo, cómo vinculas. Hace ya tiempo que los sindicatos han perdido relevancia y yo creo que una de las cuestiones por las que pierden relevancia es porque ya muchos trabajadores con el teletrabajo han dejado de conocer la biografía del que trabajaba a su lado. Porque ya no toman café, ya no te cuento que mi hijo está enfermo, que han echado a mi mujer, ya no te empiezas a preocupar por mí, el otro por el otro, y entonces no creas esa comunidad que antes hacía que, bueno, que saliéramos a la calle. Y pongo más ejemplos. Los sindicatos de estudiantes hace 20 años paralizaban este país. Es decir, salían a la calle y el gobierno tenía que negociar con los sindicatos de estudiantes universitarios. ¿Dónde están los sindicatos de estudiantes universitarios? Han desaparecido de él. Y no hay, las asociaciones de alumnos en los institutos tenían predicamento, han desaparecido. Sí. Hemos dejado de cuidar todo ese corporativismo que hacía que poquito a poco esa colectivización funcionara de alguna manera como hermanamiento. No, y es en general la pérdida de lo que Hegel llamaba la sociedad civil. Es decir, todas estas formas de vincularse por debajo del Estado y por encima de la familia que generan una riqueza importantísima y son una red de solidaridades y de conexiones, ¿no? De vínculos, según utilizando tu terminología. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo y de hecho creo que el Festival de las Ideas tiene como uno de los objetivos fundamentales volver a generar un debate que pueda ser embrión de nuevas formas de asociación, de vínculo, de proyectos comunes, que la gente se encuentre en espacios físicos, en la calle, en el Círculo de Bellas Artes, y no en un aula de la universidad donde tú entras, coges los apuntes y sales, sino que luego te vas a tomarte un algo, sigues hablando sobre la conferencia que has escuchado, te compras el libro en la caseta, te lo firma el autor, hablas con él, luego ese libro te lo lees, vuelves a hablar con el amigo, generas una comunidad de pensamiento, una comunidad que pueda dar lugar a otras formas luego de comunidad. Y aquí yo os quiero preguntar, ya para ir terminando, sobre este factor comunitario, de la difícil articulación de la sociedad, de la comunidad, empezando por algo que decías tú antes, ¿no, José Carlos?, que es esta homogeneidad en la que estamos instalados. Porque, sin duda, ¿no?, todos creo que aspiramos a generar sociedades iguales, ¿no?, donde haya igualdad de oportunidades, donde la igualdad sea un valor muy importante. Pero esas sociedades también deben ser plurales. ¿Cómo conciliar la homogeneidad con la pluralidad, con el respeto a las legítimas rarezas, ¿no? Decía Ángel Gabilondo, defended vuestra legítima rareza, ¿no? Porque, efectivamente, o dicho de otra manera, ¿cómo se puede defender una igualdad sin igualitarismo? Ese creo que es uno de los problemas teóricos fundamentales de la política, de la filosofía, pero también del mundo corporativo. Yo no sé, creo que estás de acuerdo conmigo, Olivia. Creo que el mundo corporativo, el mundo de la empresa, tiene que intervenir, ¿no?, en la construcción social y tiene que promover una serie de valores, sobre todo si tiene bien hecho ese relato identitario y sabe
lo que quiere proyectar en la sociedad, ¿no? ¿Tú cuál crees que es el papel en este sentido? Bueno, son varias preguntas y todas muy interesantes. Nosotros a lo mejor también somos una empresa un poco atípica porque estamos en 70 países, que son muchos. Tenemos a 150.000 empleados, más de 150.000 y unos 128 millones de clientes. Quiere decirse que nosotros el respeto total a la pluralidad, a la inclusión, a la meritocracia, ¿no? Lo tenemos realmente en nuestro ADN y vivimos esa pluralidad. A mí siempre me sorprende que vas a Múnich y realmente se trabaja en inglés, mientras que hay otras empresas como Siemens, que también son importantes, que trabajan en alemán. O sea, realmente es que esos 70 países están presentes cada día con sus religiones, sus culturas, sus identidades, identidad sexual, sus sueños, anhelos. O sea, esa pluralidad se respeta mucho en Allianz. Realmente es algo que llevamos nosotros en nuestro ADN y a lo que le damos mucha importancia. Y un tema que también has tocado tú, que a mí me preocupa mucho, y ahí tenemos que unirnos el mundo corporativo, el sector cultural, otros también, académicos, poderes públicos, es que cuando hablabas de hace 15 años, de ese futuro con cierta luz, dábamos por sentado tantas cosas que hoy en día ya no las damos por sentadas. Un mundo multilateral. Después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a surgir instituciones. La propia Unión Europea es una historia de paz y de éxito de 70 años. La democracia, ¿no? La separación de poderes, los derechos humanos. Y todo eso ahora está siendo cuestionado por gran parte de la humanidad. Y nos tenemos que unir todos porque tenemos que defenderlo. Ya no es vivir cómodamente, es realmente dar un paso adelante y defenderlo. Nosotros en Allianz tenemos un proyecto muy bonito que se llama The Power of Unity, ¿no? El poder de la unidad. Vamos a centrarnos en todo aquello que nos une, en vez de caer en la provocación, en la falta de educación, en el insulto, ¿no? ¿Qué es lo que nos une? Podemos pensar radicalmente, disentir amablemente, pero si yo, como tú decías, imprescindible el diálogo. O sea, si yo no te escucho, yo no voy a evolucionar, ni mi pensamiento crítico se va a desarrollar, ni siquiera me voy a plantear a lo mejor posiciones que están equivocadas o que puedo mejorar, ¿no? Qué importante es todos juntos. Y yo creo que empresas como la nuestra, teníamos también unos estudios que se habían hecho sobre qué inspira confianza, ¿no? A las personas, porque antes pues era a lo mejor la religión o determinadas instituciones, ¿no? Y se va perdiendo. Y empresas pues como esta, que realmente están en tantos países, pues si defienden estos valores, si apoyan, ¿no? Esta pluralidad, esta inclusión, tienen un impacto enorme en esos 128 millones de clientes, en sus propios empleados y en los países, 70 países y entornos en los que actúan. Pero tenemos que unirnos todos porque solos, la cultura, el mundo corporativo, no vamos a poder. Esto nos afecta a todos. Y ahí deberíamos dejarnos de discusiones y de provocaciones, porque eso nos afecta a todos. Sí, sí. Y dejar a un lado los prejuicios, ¿no? También, sí. O sea, la empresa es mala porque es capitalista, la filosofía es inútil porque no sirve para nada, ¿no? Y unirnos en esta defensa. Estoy de acuerdo contigo totalmente. ¿Tú qué opinas? Pues, estaba pensando en posibles soluciones y claro, porque yo creo que si pones sobre el tapete la problemática y haces el diagnóstico e intentas convencer a la gente de que tenemos que buscar la solución, te van a decir todos que sí, pero ¿cómo se hace? Es decir, ¿cómo activas la voluntad para que se convierta en acción? Y se me ha venido a la cabeza el jardín de infancia. Claro, en los últimos 20 años, todos los procesos educativos que se han ido sistematizando de manera reglada, es decir, los gobiernos han empezado a pergeñar leyes educativas desde una perspectiva cada vez menos pedagógica y mucho más, no voy a decir empresarial, pero sí orientada al mercado y no tanto a la construcción del ciudadano. Cuando hace 30 años ibas a educación infantil, no se llamaba educación infantil, llevabas al niño al jardín de infancia y las palabras importan. ¿Dónde llevas al niño? Al jardín de infancia, es decir, es un jardín para jugar y desarrollar su infancia colectivizándose con otros. Y eso era precioso. Y de repente llega el sistema educativo y dice, no.
De 0 a 6 años se van a llamar escuelas de educación infantil, es decir, es una escuela, tienes unos objetivos. Yo recuerdo la primera vez, y disculpad que vuelvo a hablar de una experiencia personal, pero la primera vez que fui con mi hijo a la guardería, al jardín de infancia, ya eran colegios en aquel tiempo, y cuando nos dieron el primer boletín de notas suyo, con 2 añitos, tú lo has dicho antes, aparecían las notas verde, rojo y azul, ¿no? Azul, ¿se pone el abriguito bien? Sí. ¿Es capaz de respetar el turno de palabras? Sí. Yo no sé, suspendió en un par de cosas. Y entonces le pregunté, leyendo los 15 ítems, digo, ¿dónde están los ítems de sociabilidad? Me dijeron, ¿cómo es sociabilidad? Digo, sí, quiero saber cómo se interrelaciona con los otros niños, si es solidario con los juguetes, quiero saber si ayuda a los que más lo necesitan. ¿Dónde está esto? Y no se les había ocurrido pensar por ningún momento que cuando tú educas a un niño, lo más importante es convertirlo en un ciudadano activo con una voluntad activa de ayudar. Y cuando son pequeños tienen una voluntad de ayudar. La tienen, pero tenemos que seguir potenciándole. Luego llega primaria y si cogéis el boletín de notas de un niño de primero de primaria, como mucho tendrá un ítem dedicado al civismo. El resto es hiperindividualismo enfocado sobre sí mismo. Luego, para trabajar esa voluntad comunitaria que parta del individuo, yo creo que necesitamos reeducar mucho los sistemas educativos. Sí. Necesitamos insertar en el ADN la vivencia del alumno de saber que es importante la mirada del otro. Y en esto, fijaros, tiene muy mala prensa, pero lo voy a poner sobre la mesa porque me parece que es relevante para entender la importancia que tiene la máscara. La utilización de máscaras en la vida me parece fundamental. Richard Sennett, el sociólogo, lo decía en alguno de sus ensayos, no recuerdo ahora en cuál, creo que era en el del trabajo. Y decía que la base de la civilidad, es decir, del respeto hacia el otro, va en que tú te pongas la máscara adecuada. Y mientras mayor número de máscaras tengas, más capacidad de vinculación con otros diversos tienes. De manera que cuando tú vas al bar y estás en la barra y vienen, pues yo qué sé, obreros, albañiles a tomarse algo contigo y tú te pones a hablar con ellos, tienes que ponerte la máscara para saber que eres lo suficientemente cortés para tener el vínculo con ellos sin necesidad de traicionar tu identidad. Bueno, y que luego con catedráticos pasa igual. Entonces, la mayor utilización de máscaras facilita, pero para eso tienes que contextualizar al alumno, para decirle, tienes que leer cada contexto y saber qué máscara te coloca para crear vínculo con el otro, ¿no? Máscara, perdón que te corte, significa aquí a uno de los mayores dramaturgos de España, Ignacio Maestoy, ¿no? que sabe mucho mejor que nosotros que máscara, prosopón, en griego, es persona, ¿no? Persona, efectivamente. Efectivamente, y que la persona es el actor. Todos nosotros somos actores, pero no en el mal sentido de la palabra, porque efectivamente hay que ajustar, ¿no? Esto. Y es fundamental, esa comprensión de que cada uno de nosotros es distinto porque establece diferentes vínculos con los demás y esto nos constituye. Y que por lo tanto, volviendo un poco al principio, para cerrar, no puede haber una vida buena que sea exclusivamente mi vida buena. No puede haber un bienestar que sea mi bienestar. A un ciudadano de Atenas o de la antigua Roma, en una época de crisis económica, de epidemia, de malestar general, le habría resultado imposible, por más que le fuera bien en el amor, o en los negocios, o en la familia, contestar a la pregunta ¿cómo te va? Bien, sabiendo que su comunidad, su entorno, su ciudad estaba mal. Y hoy, sin embargo, pues esto ocurre. Y no entendemos que estamos profundamente interconectados, o mejor dicho, intervinculados. Y creo que esto es metafórico, ¿no? Si somos capaces de conceptualmente unificar, creo que con cierto éxito, el mundo del seguro y el mundo de la filosofía, que parecen dos cosas bastante distantes, y tiene sentido esta relación y esta unión, pues creo que podemos lograr unirnos, vincularnos en aspectos mucho más triviales de nuestra vida, en los que sin embargo muchas veces no sabemos entenderlos. Así que, bueno, muchísimas gracias a Olivia, gracias a José Carlos y gracias a todos vosotros.